El fundamento firme. La lectura bíblica está en el Salmo, capítulo 11. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas como la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. El salmista plantea una pregunta que es de suma importancia. Si los fundamentos se rompen, ¿dónde quedará el justo? Los fundamentos, o el fundamento, es la base sobre la cual está construida una edificación. ¿Qué pasaría si la base sobre la cual está construida una casa o un edificio se viene abajo? ¿Qué pasaría si esa base se rompe? Pues, por más que la edificación haya tenido un buen diseño, por más que la edificación tenga buenos materiales, por más que se le haya adornado con grandes y bellos adornos, igualmente se vendría abajo porque su firmeza y su fortaleza dependen del fundamento. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia del fundamento, ¿qué pasaría si los fundamentos se rompen? ¿Qué pasaría con el hombre justo, aquel que quiere vivir en integridad, en fidelidad, si se rompen los fundamentos? ¿A qué fundamento se refiere aquí el salmista? Bueno, se refiere a los fundamentos que Dios ha establecido para el buen desarrollo de la humanidad. Se refiere a esos principios, mandatos y preceptos establecidos por Dios, pues leemos en la Escritura, en Efesios capítulo 2, el verso 20, el apóstol Pablo dice, el fundamento de los profetas y de los apóstoles, es decir, la predicación profética y la predicación apostólica. ¿Y qué fue lo que ellos predicaron? Los profetas hablaron de la ley de Dios, de los mandatos, los preceptos que Dios había establecido y que el pueblo los había abandonado. Y los apóstoles, por su lado, también trajeron todos esos preceptos para dárselos al pueblo de Dios, para encaminarlos en base a esos preceptos. Pero bien, la pregunta sigue allí. ¿Qué pasa si esos fundamentos se rompen? Bueno, se generaría un caos. Usted puede ver ahora cómo se ha suscitado en los Estados Unidos esta ola de violencia, movido por lo que hizo la policía con este hombre afroamericano, George Floyd. Y cómo ahora el Senado americano está estableciendo unas nuevas normas de tal manera que le resta autoridad a la policía y muchos están incluso abandonando ya las filas policiales. Es decir, que al romper los fundamentos, al romper los principios, todo termina en un caos, en un desorden. Segundo lugar, no habría justicia. Por eso es que los malvados dicen, oh, vete al monte, dice el salmista, huye al monte como las aves. Los malvados viven en la maldad, se complacen en la maldad, se complacen en la injusticia. Si se rompen los fundamentos, no puede haber justicia. No puede haber esperanza. ¿Qué esperanza tiene el justo si los mandamientos, los preceptos, las leyes son traspasadas? ¿Qué esperanza puede tener
el hombre que camina en integridad, el hombre que quiere hacer lo bueno? ¿Qué esperanza puede tener el hombre que decide obedecer a Dios? Hoy, amados, la humanidad está tratando de romper los fundamentos que han sido establecidos. Ha traspasado, ha soslayado los fundamentos de la familia, los fundamentos de la vida para que las sociedades puedan desarrollarse y puedan crecer, y ni hablar de los fundamentos morales. Chesterton decía: ten cuidado de mover los límites que han sido establecidos por los antiguos si antes no has investigado por qué lo establecieron. Y los profetas también nos recuerdan de examinar las sendas antiguas, de tener en cuenta cuál fue el camino sobre el cual anduvieron nuestros padres, de tal manera de observar su comportamiento, su vida, y no simplemente tener lo antiguo como algo obsoleto o anticuado. Eso es totalmente incorrecto. Hoy la humanidad ha roto los fundamentos de la familia. Hoy tenemos lo que se conoce en este lenguaje progresista, como le llaman, que hay diversos modelos de familia. Y a la familia compuesta por el hombre y la mujer, como Dios la ha establecido, el fundamento de la familia, se le considera el modelo tradicional, el modelo antiguo. Se ha traspasado el fundamento de la vida. Hoy no se importa, no nos interesa el niño en el vientre, se lo considera un producto. Cuando las Escrituras, Dios nos ha dicho que sus ojos miraron nuestro embrión, que Él nos gestó en lo profundo de los vientres de nuestras madres, y antes que la maternidad era vista como una bendición, hoy se la está viendo como una maldición, y la famosa frase: mi cuerpo, mi decisión. Y ni hablar de los fundamentos morales, queridos, pues nosotros hemos sido testigos de la corrupción moral en todos los ámbitos de la sociedad. Ya es que ya no importa nada, ya no interesa nada, lo que importa es simplemente el beneficio. ¿A dónde ha llevado esto a la sociedad? Pues a un caos, a la desesperanza y a vivir en estados de absoluta injusticia. Pero hay algo importante que no debemos olvidar y que lo dice el salmista: el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Amados, Dios no se ha olvidado del mundo. Y los fundamentos, los principios que Él ha establecido, aun cuando el hombre los haya traspasado, los haya soslayado, se haya rebelado contra ellos, no obstante, ellos permanecen. Y nosotros vivimos las consecuencias de esa rebeldía, de ese apartarnos, de ese dejar a un lado lo que Dios ha establecido. Pero, amados, Dios está en su trono y Él observa. Él es el juez justo de toda la tierra. Él examina, dice el verso 5, a los justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Y hay una consecuencia para los unos y para los otros. Dice el verso 6, que para aquellos que han roto los fundamentos, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Ese será su juicio. Pero para aquellos que aman la justicia, ellos contemplarán
su rostro. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos perseverando aun cuando la maldad parezca crecer y con su crecimiento abrumarnos. Podemos estar seguros de que nuestro Dios es justo y que sus fundamentos están firmes. Yo te invito en este momento a que tú medites también en cuáles son los fundamentos sobre los cuales tú estás dirigiendo tu vida. Y anhelando con todo mi corazón que sean los fundamentos establecidos por Dios. ¿Sabes por qué? Porque vivir sobre esos fundamentos es como edificar tu casa sobre una roca firme. No importa qué cosas puedan venir. No importa cuántas cosas puedan suceder. Siempre te mantendrás firme, amando la justicia, siendo íntegro. Mas, si tú decides edificar tu vida sobre tus propios pensamientos, sobre lo que esta sociedad la ha establecido, pues será como que hayas construido tu casa en una base de arena. Vendrán circunstancias difíciles y caerá porque no tuvo una buena base, no tuvo un buen fundamento. Así que el fundamento firme es la ley de nuestro Dios, los principios que Él ha establecido, los mandatos que Él nos ha dado, que de hecho son para nuestra educación y son para evitarnos dolor en medio de nuestro peregrinaje sobre este mundo. Que Dios te bendiga en este día.